entre Guaymaro y Sitio Nuevo, frente a la iglesia más hermosa del Magdalena, en Remolino, hay una bonga donde se mecían en ese puerto, y más cerca las lanchas 11 de noviembre, 20 de julio, y el arca de Noé, que era de mi abuelo Federico Ferreira, y que yo la bauticé el arca de Noé porque ahí se le metía pasajeros de un bus, 60 pasajeros, y todo lo que llevaban primero de aquí de Remolino hasta el puerto de la antigua cervecería Águila, en el kilómetro 0. Y luego también fue el puerto libre en Sabana Grande. Y ahí esa arca de Noé de Federico Ferreira, la otra era de Julio Ferreira y Ricardo Ferreira, traían entonces de Barranquilla a Remolino toda la carga que los mercaderes le daban de las tiendas cercanas y corregimientos a Federico Ferreira para que le llevara panela, saco de arroz, todo lo que de Barranquilla se podía llevar, cigarrillo, etcétera, etcétera, manteca, y todo cabía en esa arca de Noé, en esa gran lancha que una vez se hundió en el puerto. Y Fico Ferreira, ahí en esa bonga, dicen que existió Rafael Ferreira, un hombre embustero, dicen los habitantes. Pero yo recuerdo que en esa época de inocencia hermosa en que creíamos en el niño Dios, y que yo como huérfano del niño Dios me ponía allá en Remolino, y era simplemente mi abuelo, José Manuel de la O, que salían con un pantaloncillo una vez que abrí los ojos, y venía con un pantaloncillo que le llegaba a la rodilla y me ponía un balón de la Kiko y una ropita. Él tuvo una hija que era mi tía, hermana de mi mamá, mi tía Erlinda, una de las mujeres que estudiaba en Bogotá en el año 60 y pico, porque era poco los que mandaban a estudiar a Bogotá, sea el bachillerato, o sea una carrera. Ella estaba en una carrera allá. Y también era ahijada de Juana Bolaño. Y Juana Bolaño tuvo una hija que fue alcaldesa, y una que no sé si fue ella o la otra, que hubo un jugador del Junior llamado Damaral, que estaba, o Alberto Maya, muy enamorado de ella, y se iban allá de vacaciones, y entonces los niños rodeaban a esos famosos jugadores. Iba Hermenegildo Segrera, iban un poco, y yo como niño también los observaba, y vi que la gente de fama, la gente los rodea, y eso me agradaba. Bueno, de tal forma que ese Remolino que queda entre Guaymaro y Sitio Nuevo es legendario, y nos trae a esos grandes amigos de ese pueblo, como fueron los Bolaños, los Cañas. De tal manera que el Estado de Derecho evoluciona, y así también evoluciona la cuestión presidencial. Siempre será polémica la cuestión llamada relación poder con el derecho del mando estatal. De formación, por así decir, cuando encontramos estado de sitio, las emergencias económicas, tanto como la nueva circunstancial en el orden económico y social, con sus concentraciones de monopolios y capitales, se ven desde la cuestión imperial de Simón Bolívar hasta nuestros días. Las violaciones a los derechos humanos, producto de la doctrina de seguridad nacional, donde se hace necesario el plantear diversas reformas. Varias eminencias en derecho constitucional aportan ideas y viabilizan a través de sus aportes críticos esta cuestión. Cuando yo me asomo en la Universidad del Atlántico a escuchar a esos grandes legalistas maestros, me doy cuenta que una cuestión es la teoría del derecho y otra cosa es ejercer en la práctica del derecho, que ahí es donde se pela el cobre y se tuerce el rabo de la puerca. Porque ejercer ya el derecho, si no se tienen determinadas cualidades como astucia, inteligencia y maña, muchas veces la persona no ejerce el derecho, porque una cuestión es ejercer el derecho y otra cuestión es saber teoría. Yo puedo dar un leve curso de teoría del derecho, pero
ya cuando las personas gradúan e ir a ejercer el derecho, ya esa es otra cuestión. Entonces no podemos escapar y no se pueden escapar en esta historia nacional presidentes como Turbay Ayala, liberal, y Belisario Betancur, conservador, que tienen que ver Belisario Betancur con el Palacio de Justicia, su masacre e incendio con guerrilleros protagonistas. Por eso es que nosotros, cuando vemos a esos hombres escribir sobre derecho y analizamos la cuestión del Estado Social de Derecho colombiano, que es diferente al Estado de Derecho, nos damos cuenta que a la ciudadanía se le violan sus derechos. Y entonces se imaginan en la forma de ciertos gobernantes darle limosnitas y darle compritas y cuestioncitas en momentos de emergencia, cuando en realidad ese individuo civil, ese ciudadano, es un heredero legal de las riquezas que están enmarcadas como fronteras dentro y que determina un territorio nacional con todas sus riquezas. Por lo tanto, así avanzan los países pobres, atrasados, subdesarrollados, y que muchas veces nos mantienen que estemos de espalda a esas realidades para poder entretenerlo, igual que cuando la época del circo romano, dale pan y dale vino. Hoy en día se le da deporte, se le da vino, se embrutece y se le arranca nuevamente lo poco que se le da, desheredándolo realmente del Estado social de derecho como ciudadano que tiene derecho a la riqueza del país nacional. Hay pueblos que no pueden con ciudadanos hacer eso, puesto que sus riquezas naturales son escasas. Por ejemplo, Cuba, caña de azúcar, el tabaco, y hoy nadie fuma tabaco. En una época la primera industria fue el tabaco y todos los reyes querían tener un tabaco en la boca. Entre más fino, hasta tenían pipa de oro. ¿Ya? Y entonces, esa fue la primera industria, la caña de azúcar, pero hay países que tienen riquezas inmensas como Colombia y Venezuela, donde cuando llegó los portugueses, llegaron a Venezuela, la llamaron Venecia, que significa Venezuela, que significa pequeña Venecia, y encontraron indios con perlas bañándose en el oro, palafitos en toda la orilla del mar Caribe, y toda esa riqueza expoliada